dio nota a la máxima instancia judicial, a la Corte Suprema de Justicia, informando sobre algunas situaciones que se dan, que se dieron, que se vienen sucediendo también con respecto a algunos magistrados de esta circunscripción, especialmente el área penal, y que tienen que ver con ciertos amedrentamientos que han sufrido el año pasado y que pusimos a conocimiento de la Corte solicitando en base a ello las medidas de protección y de seguridad para los magistrados acá de la zona de Amambay. El año pasado, por ejemplo, tenemos un caso donde un magistrado de la ciudad de Capitán Bado, también queda en una frontera seca como Pedro Juan Caballero, ustedes conocen, había recibido no amenazas directas, pero fue seguido por dos personas en una motocicleta que andaban rondando por cerca de su casa. Entonces la Corte dispuso que viniera a cumplir su función en la ciudad de Pedro Juan Caballero y facilitó el hecho de que estábamos en época de pandemia y todas las actuaciones eran virtuales prácticamente. Esos hechos volvieron a suceder en alguna medida con respecto a otros magistrados del Tribunal de Sentencia. También el año pasado yo tuve una experiencia un poco traumática y negativa porque dispararon por la muralla de mi casa en el mes de julio del año pasado. Entonces son hechos que se venían dando. Y en base a eso existe una preocupación de todos los jueces con relación a la seguridad que podamos tener y que pueda garantizar nuestro trabajo como jueces, principalmente, como dije, en el área penal. Y también hemos reiterado esa nota, concretamente una solicitud última que hizo el juez penal de garantías Álvaro Rojas, solicitando una custodia policial que tuvo un tratamiento en la Corte Suprema de Justicia y creo que con un resultado positivo de parte de la plenaria de la Corte el día de hoy. Doctor, con respecto a este tema del doctor Álvaro Justo Rojas, justamente, ¿él tuvo alguna amenaza o algo, o la custodia se da porque él tiene caso de crimen organizado? La mayoría de los jueces de Pedro Juan Caballero, y él es juez penal de garantía, tienen casos relacionados, algunas veces no calificados como de crimen organizado, pero que guarda relación con casos graves y son hechos punibles de gran magnitud, con mucha trascendencia a nivel judicial, y eso genera una preocupación. En este caso, él es el único juez de garantía. Acá tenemos 3 jueces de garantía, el único juez de garantía que no posee una custodia personal, los otros 2 jueces sí tienen. Y de ahí viene la preocupación de su parte, que remitió primeramente una nota a la Comandancia de la Policía Nacional, que en la contestación le indicó que debería recurrir a través de la Corte Suprema, lo hizo a través del Consejo, nosotros elevamos esa nota a la Corte, y es por la situación especial de que son, en su mayoría, los jueces penales de garantía tienen causa considerada de mucha gravedad, emblemática, con mucho, como dije, con mucha repercusión social acá en Pedro Juan Caballero, y ahí viene un lógico temor que ellos tienen de que puedan sentirse amedrentados, amenazados en su independencia en cuanto al juzgamiento de esas causas. Y doctor, ¿y por qué se da que él nomás no tenía y los otros sí? Señor, no Sí, entendí. sí, ¿por qué solamente el doctor Rojas no tenía custodia y los otros 2 jueces sí, digo? Porque dijo que eran Resulta 3. que Y, sí, resulta que la mayoría de los jueces no tienen custodia personalizada. Cada uno debe gestionar por su lado, alguna vez se connota a la comandancia y otra vez a la Corte Suprema, solicitando esa custodia personal. Entonces, con él se da una situación que él era agente fiscal, después se trasladó, ascendió como juez de garantía, y entonces quedó sin la custodia que tenía como agente del Ministerio Público. El otro juez también era fiscal y él siguió o sigue contando con su guardia personal que ya le había asignado en su época que era fiscal. Y la otra jueza, que es más antigua, que ya estaba prácticamente hace más de 6, 7 años como jueza penal de garantía,
ya en su momento había solicitado y se le concedió. Entonces él era el juez penal de garantía que no tenía y inició los trámites. Como dije, en un primer momento no se le había asignado, pero seguimos con esa gestión a través del Consejo de Administración y hay que ver ahora la comunicación de la Corte Suprema a la comandancia para que sea la comandancia la que designe en última instancia el personal policial que le va a acompañar en sus desplazamientos. Doctor, también toda esta situación de los procedimientos y los procesos que se están llevando en Pedro Juan Caballero y también el departamento de Amambay, evidentemente, amerita un cambio en el manejo también que tienen, doctor, ustedes como magistrados, porque hablamos de personas vinculadas a hechos sumamente graves y que forman parte de grupos criminales, inclusive a nivel internacional. Claro que sí, y eso hay que tener en cuenta de que yo le estoy hablando de 3 jueces penales de garantía. Hay que ver que hay más 6 jueces penales de sentencia, que son la instancia que están dictando la sentencia definitiva y con pena altísimas que van a más de 10 años de pena privativa de libertad. Tenemos un tribunal de apelaciones en lo penal que se va a encargar, en caso de que sean pasibles de recurso esta sentencia, de confirmar, de revocar o de disponer lo que corresponda con relación a esta sentencia. Y también tenemos jueces penales de garantía en ciudades críticas como Capitambao y Bellavista Norte. Entonces tenemos prácticamente sin ninguna custodia policial aproximadamente 15 magistrados de esta circunscripción que vemos la forma de sobrellevar nuestra vida acá y tratar de cuidarnos mucho sobre todas las cosas y de apelar a las fuerzas de seguridad. Normalmente estamos haciendo reuniones últimamente con las fuerzas policiales, con la personales militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, de tal manera a mejorar el sistema de seguridad del Palacio de Justicia, del edificio del Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero y de los magistrados en sus respectivos desplazamientos hasta sus casas y en sus actividades normales. Nosotros somos conscientes que es difícil de que cada juez tenga una custodia personal o policial permanente, pero estamos tratando de sobrellevar esa situación. Doctor, justamente hoy la ministra Carolina Llanes decía que este viernes tienen un curso de capacitación vía telemática a nivel país sobre seguridad personal. ¿En qué medida les sirven estos cursos, doctor? Y a nosotros nos sirve, estamos ya socializamos esta invitación de la doctora Carolina Llanes con todos los magistrados y nos sirve en cierta forma para conocer el ABC o lo básico en materia de seguridad, para tratar de implementar en nuestra labor, en nuestra vida cotidiana fuera de los tribunales. Acá nosotros tenemos para todo el Palacio de Justicia tenemos 7 personales policiales, pero que se encargan de la seguridad del Palacio de Justicia y de su adyacencia. Trae personas, control de personas. En el tiempo de pandemia se encargaban de controlar si quién te lavaba la mano, si había distanciamiento social. También tiene que hacer todo el recorrido alrededor del Palacio, pero es un número exiguo para el tamaño que tiene el Palacio de Justicia. Entonces, el resguardo y las medidas de seguridad que podemos tener acá dentro del recinto del Palacio de Justicia hasta se puede cubrir con eso, pero una vez que salgamos afuera, entonces prácticamente estamos desprotegidos. De ahí nuestra preocupación y estas sucesivas reuniones que venimos realizando con personal policial, pero como le dije, lo que podamos tener en cuenta de estas orientaciones que nos van a dar este curso virtual, prácticamente son orientaciones básicas que en cierta medida van a contribuir a que podamos ir nosotros acostumbrándonos a un nivel de seguridad mayor, porque últimamente es una preocupación constante prácticamente de todos los magistrados y en eso estamos. Doctor, una última pregunta de mi parte. ¿Y cuántos magistrados hay en total en la circunscripción, o sea, en ese Palacio de Justicia? El Poder Judicial de Pedro Juan Caballero tiene 25 magistrados, de los cuales tenemos uno en Bellavista Norte, como le dije, otro en Capitambao,
Tenemos 4 jueces que son en cada una de los distritos de la circunscripción, y acá en el Palacio de Justicia Pedro Juan Caballero estamos aproximadamente de 20 magistrados del área penal, que son en su mayoría, tenemos aproximadamente 12 más 6 magistrados penal de la adolescencia, tribunales de la niñez y la adolescencia, jueces civiles y juez en lo laboral y de la niñez. Entonces, un plantel completo de aproximadamente 20 magistrados que concurrimos diariamente acá en el Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero. Esa es nuestra realidad en cuanto a la cantidad y que esta preocupación ya está en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, para que también tengamos el apoyo de nuestros jefes superiores para que se pueda implementar un plan de seguridad que nos pueda permitir trabajar con mayor tranquilidad. Doctor, le agradecemos mucho este contacto, muy amable. Muy amable, De doctor. nada, las órdenes, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Luis Alberto Benítez, presidente de la circunscripción judicial de Amambay, haciendo alusión también a la nota presentada el 7 de junio pasado. Vamos a hacer hincapié a la fecha que han presentado nuevamente la nota los magistrados del departamento de